Estás escuchando El Anticrítico Gastronómico. Sí. Que me quedo sin comer. Esta berenjena ha salido con nariz. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Y ya todavía sigues comiendo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Díaz y esto es El Anticrítico Gastronómico. Hablamos mucho de no comer carne, pero la realidad es que la carne está más presente que nunca en nuestra mesa. Nos la trae al pairo por completo el discurso. El consumo de carne y productos de cerdo en España crece cada año y llega a alcanzar más de 1 millón de toneladas en el mercado, según datos que ofrece el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación junto con el Instituto Nacional de Estadística. Más de la mitad de los españoles come carne 2 o 3 veces por semana como mínimo, así que como máximo igual nos tenemos que echar a temblar. Desde organizaciones de todo tipo piden reducciones drásticas del consumo por salud y por motivos ambientales, y hasta la propia comunidad científica propone un cambio en nuestra dieta. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues nada, la carne sigue siendo un protagonista muy difícil de ignorar. ¿El problema está en la carne o en cómo la consumimos? Antes de hablar de consumo, de salud o de emisiones, vamos a partir de una idea que lleva generando debate desde que se hacía la mili con pilum y faldita. La carne no es solo comida, de hecho nunca lo ha sido. Somos lo que comemos, estamos un poco hasta las narices de que este mensaje nos lo bombarden desde los medios de comunicación, internet y de todos sitios. Y en muchas ocasiones parece ser que comemos según lo que queremos ser o según lo que queremos parecer. No os voy a dar la turra con esto solo porque si no os podéis morir un poco bastante, pero sí os voy a dar la turra por partida doble porque está conmigo María José Fuenteáramo, periodista, madraza, amiga y que acaba de sacar un libro. María José, ¿cómo estás? Pues feliz de estar en tu podcast, como no puede ser de otra manera. Bueno, en mi podcast y en tu casa. Esto es como cuando Marujita Díaz visitaba a la Montiel, pues estamos un poco así. Acabas de publicar La hija del carnicero, un libro que no te explica qué comer. No te explica qué comer, ¿no? Sino porque llevamos 40 años o más sin querer mirar lo que comemos. Y yo empiezo por una cosa que me ha estallado bastante las neuronas leyendo el libro, que es: la comida es ideología, la carne, además, religión. Eso es toda una carta de presentación y el resto son gilipolleces. ¿En qué momento decidimos que comer carne era un acto cotidiano y no una decisión cargada de herencia, poder o, como ahora se lleva, culpa? O moda. Claro, de eso sabes tú mucho. Bueno, en el momento, yo creo, en el que alteramos nuestra naturaleza y nuestra religión, o sea, y nuestra forma de vida, ¿no? Yo digo lo de las religiones porque, bueno, el catolicismo tiene su serie de reglas sobre la carne. Pensemos, por ejemplo, en la Cuaresma. El Islam prohíbe comer cerdo. El judaísmo tiene sus normas, es decir, hay una carga fortísima en el consumo de la carne que viene determinado por las religiones. ¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa! Quizá ahora las nuevas religiones son esas modas, que los que estamos en Instagram lo sabemos cada día, por eso yo no quiero decirle a nadie, bueno, aparte porque no quiero, porque no sé, yo no voy a decirle a nadie qué carne, cuánta o cómo tiene que comer, pero me parece que hay demasiada gente diciéndonoslo cada día. Bombardeo total. Cada día, a cada hora. Y decía, hemos sufrido, yo sostengo que la última revolución industrial ha sido la del consumo de la carne, porque bueno, pues hoy ya la podemos encontrar en todas partes, sobre todo ultraprocesadísima. Pero si tú le cuentas, esto es algo que yo explico en mi libro, ¿no? Si les hubiéramos contado a nuestros abuelos que un día la carne se podía coger en una tienda rápida así y abrirla con un plástico, así, no nos hubieran creído. Y sin embargo, ese es el gran mercado ahora, ¿no? Es decir, hemos traído la carne, que era una cosa muy festiva, que era una cosa muy religiosa, que era una cosa en la que el ser humano... No restrictiva también, según temporalidad y según creencias muchas veces. Efectivamente, era porque quizá había más respeto. Sí, desde luego. Ahora no respetamos nada a lo que comemos, en absoluto. Había un mayor respeto por el animal y había una mayor conciencia de todo lo que encerraba, ¿no? Del sacrificio animal, del trabajo que llevaba detrás, de
Pero es que, o sea, todo esto nos puede llevar a un tema que también es interesantísimo, que es cuánta comida tiramos hoy, ¿no? Bueno, eso nos da para 50 programas, yo creo. Efectivamente, ¿no? Pues es decir, yo creo que en cómo nos relacionamos con la carne está encerrado uno de los frascos de la esencia del ser humano, es cómo nos relacionamos con la naturaleza, incluso cómo nos relacionamos con nosotros mismos, porque nosotros mismos llevamos pensando, vamos, Plutarco ya había hablado y escribió un libro sobre comer animales, ¿no? Es decir, el ser humano ha pensado desde el inicio de los tiempos en qué suponía comer animales. Al principio, pura supervivencia, ¿no? Porque dicen los antropólogos que aprendimos antes que a ser cazadores, a ser una especie de carroñeros que se comían lo que otros animales dejaban de la caza entre ellos. Tu libro arranca con un nacimiento, año 1940, así como Sofía Petrilo en Las Chicas de Oro, ¿no? Sicilia, 1922. Me encanta. Qué mala pata, Sofía. Tan pronto te aclaman las masas como vuelves al anonimato sin esperanza. Tendremos que hacer televisión. Arranca en 1942 en la España rural, de la que, por cierto, tú te sientes muy orgullosa. Y un destino marcado por la ley sálica. No se elige, no se hereda. Yo te pregunto así, ¿cuánto de lo que comemos hoy sigue estando decidido por herencias, digamos, invisibles? Es decir, hablamos mucho de libertad de elección, pero de quién construyó el sistema en el que supuestamente elegimos, hablamos muy poco. ¿Dónde está la estructura del negocio de la carne? Fíjate que yo creo que, y por eso decía lo de la revolución, que toda esa estructura se ha roto, porque la generación, la anterior o generación y media anterior, eran nuestras madres las que compraban, las que elegían. Teníamos como mucho más clara una pirámide alimentaria que hoy está absolutamente derruida y que cada uno intenta ahí buscar su hueco. En muchos casos es la industria la que intenta buscar su hueco, y lo podríamos ver también en una gran diferenciación. Comemos mucha carne en España, pero en Estados Unidos comen prácticamente el doble. Bueno, eso es una locura. Yo no sé si vamos a eso, que no sería precisamente lo más saludable, pero en esa parte de herencia que hemos roto, de querer romper con los cimientos que teníamos, que traíamos de, bueno, pues ya no somos tan tradicionales, que igual no es porque hayamos hecho el pensamiento, sino porque no tenemos tiempo. En esta sociedad de hoy, ¿quién tiene la mañana libre para irse al mercado, elegir la pieza de carne, verla, charlar con el carnicero, la carnicera que te dice, pues mira, este animal ha crecido en los pastos o este cordero, otro debate, ¿cuánto cordero comemos ahora? O este cerdo ha sido alimentado, o este pollo es de... O sea, ¿quién tiene tiempo de eso? De hecho, ahora que dices esto, ¿no? Esa parte de no tenemos tiempo y de repente, pues eso, vamos a una tienda, no preguntamos de dónde vienen las cosas, sino que cogemos la bandeja. Es una idea bastante clave de tu libro, es decir, desanimalizar el consumo para poder seguir comiendo sin pensar. Esa idea de que no vemos el animal, no vemos el sacrificio, vemos oferta, vemos supervivencia, ¿qué cojones vemos? Yo sí, vemos el blister, que no es correcto llamarlo blister, pero es un blister de jamón york, un blister de pavo. Me estalla la cabeza cuando veo, y si os fijáis, eso de 90%... Ya, carne. Y entonces, donde no pone 90% de carne... ¿Qué porcentaje exactamente? 0. 0 es un porcentaje. Claro, pues almidones, estabilizadores, conservadores. Que igual no está mal, pues decir, pero ¿lo sabíamos o no lo sabíamos, no? Bueno, es en el mejor de los casos. Claro. Tú coges un bloque de estos de voy a decir la marca, de pavo frío, de pechuga de pavo frío, si llega al 65% de carne, date por tener suerte, o sea, porque estas, ¿sabes lo que te digo? Estas barras de pechuga de pavo y estas barras de que son auténticos procesados, pero que en cambio, fíjate que se asocian a la gente súper sana que va al gimnasio a ponerse hasta arriba, a hincharse de una proteína, pero luego es un alimento que es insano. Las modas. Mira, veníamos, fíjate, cuando yo empecé a escribir este libro, quizá podíamos estar en un pico más de vegetarianismo. Es decir, quizá estaba, no sé si más de moda, pero al menos sí más en boga, y ahora, sin embargo, nos está comiendo la moda de la proteína. Fíjate.
Pues ahora, ¿Cómo es? De hecho, se va a tener que regular, y vuelvo otra vez a Estados Unidos, donde ya se están echando las manos a la cabeza, porque en todo te ponen proteína. ¿Dónde está la proteína natural, real? En la carne. Pero vuelvo otra vez a ese debate económico-social. ¿Quién puede permitirse hoy comer el trozo de carne bueno, comprado fresco, servido al momento y cocinado en su punto? Pues eso que hoy ya solo te dan los restaurantes de megapostín y antes estaba en todas las carnicerías de barrio. Ya. Bueno, esto lo dices tú... Que no se comía diariamente, pero se comía y se sabía que era bueno. Tú lo dices literalmente en el libro. Dime qué carne comes y te diré cuánto ganas. Que me parece algo maravilloso. Maravilloso, porque es la realidad. Y doloroso. Ya vergonzoso, más que doloroso. Sí. Yo diría vergonzoso. Hoy los supermercados, lo que comentaba, se llenan de carne procesada y mientras la gente, vamos a decir, de ciertas élites que se pueden permitir el ir a un sitio y disputarse no la carne en sí, sino disputarse una determinada carne con una determinada raza, con un determinado origen, con un determinado relato. Que eso es ya, pues eso, flipante, para que te estalle la cabeza, como dices tú, ¿no? Datos te voy a dar datos del INE. El precio sigue siendo el principal determinante del consumo. Es decir, que a pesar de que hay un trasfondo ético, o ya no solo por el tema de los animales y el de maltrato animal, sino por el cambio climático, el debate sobre la carne en realidad sigue siendo un debate de clase, porque al final la carne de verdad hay que pagarla. Así es. No hay otra. Entonces, ¿comemos lo que queremos o comemos lo que nos alcanza? Y lo que nos dicen, insisto, que soy muy pesada con eso, pero claro, por supuesto que también comemos lo que nos alcanza, pero te diría lo que nos alcanza a la mano en el lineal del supermercado. Ya. ¿Cuánto eliges tú? O sea, yo digo, y me hago muchas preguntas en el libro porque son las conclusiones a las que yo he llegado. ¿Cuánto eliges de lo que comes? ¿Cuánto es lo que te dan, lo que están, lo que te sirven, lo que te han recomendado, lo que te dice tu tribu, lo que te dice... Es que hemos llegado a lo que te dice tu partido político también. Es muy fuerte. Claro. Y utilizarlo como herramienta ideológica entre partidos políticos, pues bueno, pero eso sería... También nos daría para otro episodio que contaré contigo, por cierto. Vamos a ir al paredón de fusilamiento, que tú sabes que aquí en este podcast nos encanta fusilar. Por supuesto, partiendo de datos, no de opiniones. Las opiniones luego las generamos, pero primero partimos de los datos y vamos a hablar un poco del consumo de carne en este país, que es de traca. En 2024, 2,4% en volumen y supone un gasto de 9,5 millones, que es poco. El 11,4% del gasto de cada familia va a la carne, cosa que es, antes lo que decías, ¿no?, que era tan excepcional, ahora es el 11,4% del gasto familiar. ¿Y esto cómo es posible? ¿Tira del carro el pollo? Porque, claro, del pollo tenemos un rebote pospandemia de un 15% más respecto a su consumo. ¿Comemos más pollo por salud, por moda o porque es más barato? ¿Por qué ese incremento en la carne y por qué dentro de ese incremento de la carne vamos más al pollo que a la carne roja? Claro, un pollo asado con salsita, qué bueno. Y papas fritas y pan para mojar. Bueno, porque es carne blanca, está más recomendada también por nutricionistas, por supuesto porque es más barata. También es cierto, y ese es un apunte también de herencia y tradición en este país, en los 80 aquí no comíamos carne roja como se come ahora. No, eso eran las matanzas y venía todo, había un ritual. O sea, lo de comer ternera y vaca en este país es una cosa que nos ha venido de otros sitios. Aquí se comía cerdo, sobre todo, se comía pollo y se comía excepcionalmente como carne de fiesta el cordero. El cordero, que es probablemente la carne que más ha subido de precio, y que además nos estamos quitando un poco de comer ese cordero como símbolo de estatus, yéndonos a las carnes rojas curadas. Sí, ¿no? las maduradas. El fenómeno de la carne madurada, que ahí pues también hay mucho de postureo. También hay mucho de postureo. Sí, también hay mucho de postureo. Hay negocio y hay postureo. Inevitablemente hay negocio en todo, porque bueno, pues todo es una industria
y, insisto, la gran última revolución industrial que hemos vivido es esta, es la de la carne, con las macrogranjas de pollos, con las macrogranjas de cerdos, pero cualquiera que sepa medianamente comer, que ahora está muy de moda medir los nutrientes y los macros, ¿no? Bueno, pues sí, más o menos puedes ver de dónde viene cada cosa, ¿no? O sea, pues tanto de carne, tanto de legumbres, tanto de verdura. Entonces, esa apuesta por el pollo, por supuesto que pasa porque es más barato y mucho más barato producirlo también. Desde luego. Eso es así. Fíjate, y es, mira, Miro. voy a volver a mi familia. Yo soy hija, nieta y bisnieta de carniceros. Cuando yo intenté averiguar por qué el bisabuelo había abierto la primera carnicería, no terminé de encontrar... O sea, bueno, es verdad que ya hay un salto generacional y ya no queda nada de que te pueda explicar y decir, pues fue por esto. Ya. Así que yo me he elaborado mi propia hipótesis, que creo que es la que es, ¿no? Y es que antes todo el mundo tenía su propia carnicería y su propio criadero en su casa. En las casas había corral, había conejos, otra carne importante. En nuestra alimentación había conejos, había cerdos y había pollos. La gente tenía sus gallinas, consumía sus propios huevos. Entonces, la pregunta no es por qué el bisabuelo abrió la primera carnicería, sino por qué el resto de casas cerraron las suyas, ¿no? Pues en una sociedad de la especialización dejamos en manos de unos negocios esa distribución, ese consumo y ese sacrificio del animal y de la carne, ¿no? Y ahí se empieza a perder un poco esa conexión real con el animal. Ya, y has hablado de las macrogranjas, eso sí que es abrir la caja de los horrores, porque se permite legalmente dentro de un mismo recinto que convivan 2.000 cerdos, por ponerte un ejemplo, o 40.000 aves. Eso no puede ser sano. Y obviamente, desde luego, si hablamos de bienestar animal, nos podemos tirar por un precipicio hablando de estos temas. Pero lo curioso es que España, ya que hablamos de macrogranjas, España lidera, tiene un deshonroso liderazgo aquí, que es el tema de las explotaciones intensivas. Un 16% de las macrogranjas, ¿vale?, son españolas, un 16% del total europeo. O sea, ¿necesitamos realmente ese modelo? ¿Nos han inculcado un hábito de consumo que ha creado este monstruo que necesita producir y vender, o es que directamente somos gilipollas? Bueno, queremos carne barata y esa es la única forma de conseguirla. Para conseguir un cerdo y un pollo barato, y si no, vete a cualquier sitio y mira lo que te cuesta un pollo de corral, un pollo amarillo y un pollo normal, ¿no? Es verdad que también somos más baratos que el resto de Europa, con lo cual se han fijado en nosotros grandes multinacionales. Tenemos las zonas rurales en las que, bueno, de alguna manera ha habido ahí una serie de lagunas. Ya se está controlando más, pero yo también lo introduzco en mi libro. ¿Cómo puede ser de rentable hoy una explotación extensiva? Es decir, que esto suena así como muy industrial, o sea, la granja de toda la vida, la ganadería de toda la vida, o sea, ¿cómo? Es prácticamente imposible que un pequeño ganadero pueda ganar dinero solo. Eso a día de hoy, con cómo funciona el mercado, y es muy injusto y muy triste decirlo, solo le funciona a las grandes macrogranjas. Y ojo, que tú me estás hablando de unas cifras que nos parecen escandalosas. En China están construyendo rascacielos, granjas rascacielos. ¿En serio? En serio. Y eso que, bueno, aquí también hay grandes firmas de aquí cárnicas que exportan a China. Imagínate China y el consumo del cerdo. No, claro. Imagínatelo, ¿no? Las cifras. Pero ellos construyen rascacielos. Bueno, pues porque somos muchos, hay que darnos de comer. Si es inacabable este debate, Madre ¿no? mía. Y vamos a más. Por eso yo soy tan defensora de que se hable mucho y se hable sin tanta consigna partidista y sin tanta consigna... Pero fíjate que de esto o sea, damos mucha importancia a lo que está sucediendo aquí y no nos damos cuenta de las barbaridades que se hacen en China. ¿Por qué no se habla de China? Bueno, mira, esto lo han llevado los grandes periódicos, bueno, pues porque lo contamos y lo vemos y nos parece prácticamente anecdótico, pero en un mundo tan global como el que tenemos hoy, pues no sería descartable
verlo aquí algún día, pero bueno, ya estamos viendo efectivamente. Pero insisto, la normativa estricta que asfixia tanto a los pequeños lleva a eso. Lleva a eso. A una prácticamente todos los sectores de la sociedad han ido a esa especialización absoluta. Sí. Hace 100 años en las granjas estaban todos los animales mezclados, ordenaditos, ¿no? Cada uno, pues el cerdo en su piara, las gallinas en el corral. Pero claro, si tú te especializas solo en cerdo, pues vas a ser mucho más rentable, vas a poder cumplir muchísimo mejor todas las normativas. Luego es verdad que, claro, surgen problemas de cuestiones con los residuos, con las contaminaciones más concentradas. Ahí se están haciendo muchos experimentos intentando gestionar y hablar de una economía más circular, intentando generar energía con esos residuos. Yo cuento cómo en mi carnicería no se generaban prácticamente residuos, porque lo que llamábamos los desperdicios, venía la gente que tenía perros para llevarse los huesos, venía gente que tenía pájaros para llevarse la parte que llamamos el sebo de los riñones. Claro, en un intensivo tú no puedes, eso se tiene que gestionar de otra manera, pero insisto, ¿dónde está la rentabilidad hoy en el extensivo con una asfixia brutal? Te daré un dato que es de los de hacer temblar. En Francia dicen las estadísticas que se suicida un ganadero al día. ¿En serio? Porque, pues cuando sube el pienso no saben qué hacer, no saben por dónde tirar, hay una gran desesperación y las asociaciones agrícolas y ganaderas tienen sus propios teléfonos de la esperanza para ayudar. Esto es muy loco. Es loquísimo. Esto es muy loquísimo. Loco. Pero fíjate, ahora que has hablado también de la gestión de los residuos, claro, es que si nos metemos en emisiones o nos metemos en la gestión de purines, etcétera, etcétera, pues podemos, ¿sabes?, alargar esta conversación muchísimo. Pero bueno, yo sí quiero poner encima de la mesa más datos, ¿no? Y más polémicas, porque si no sacamos polémicas, pues chica, ¿qué hacemos aquí? Te voy a sacar la polémica famosa de la que todo el mundo habló en su día, que es cuando la Organización Mundial de la Salud empezó a hablar de la carne procesada, que estaba clasificada como carcinógena, etcétera, etcétera. Y además metió dentro del mismo saco la carne roja, cuando, hay una cosa que es carne procesada carcinógena, carne roja potencialmente carcinógena. Es decir, ese matiz es lo que a lo mejor a la gente le hizo dar la vuelta a la cabeza 3 veces como si fuera la niña del exorcista y no terminar de entenderlo. Corrígeme si me equivoco. Hablamos de riesgo acumulativo que depende de la dosis o de las cantidades que comemos, o directamente vamos a criminalizarlo todo. Al final, precisamente porque todo se mezcla, sí que se termina criminalizando todo. Ese es uno de los graves problemas que está sufriendo la ganadería, que están sufriendo los ganaderos. Sí. Porque, claro, tú sales y dices hay que comer menos carne roja porque es cancerígena, y luego ya da igual los apellidos y los subtítulos que le hayas... Ya ha quedado ahí, miente que algo queda. Ahí está. Y fíjate que sí que lo es decir, claro que, nadie está diciendo del otro lado, aunque es que del otro lado, ¿quién está hablando? Que es lo que yo me pregunto, claro. ¿No? Nadie está diciendo no hay que comer carne roja todos los días. Bueno, pues igual que no hay que comer marisco todos los días, igual que no, es decir... O pipas, o cerveza. Pero si desde críos nos han enseñado que la alimentación saludable se sostiene desde la variedad, desde la diversidad, es decir, lo sabemos, pero la criminalización ha ido solo por un lado, y yo, que no me vais a encontrar en el lado de la defensa de los ultraprocesados, creo que se mete todo demasiado en un saco, y vuelvo a mirar atrás porque, fíjate, la generación de nuestros padres ha alcanzado unos límites de calidad de vida y de supervivencia, ¿no? Con unas, no se ha llegado a vivir tanto de media en lo que llevábamos de historia. ¡Qué viejos somos! Sí. Y hay gente que ha comido medianamente sus embutidos, ¿no?
pero bueno, claro, eran unos embutidos quizá hechos de otra manera, con algunas especias, que es lo que he visto en mi casa, con algunas especias y ya. Hoy cuando hablamos del ultraprocesado estamos hablando de procesos industriales en los que... Ya. ¿Sabes qué nos pasa? Y en esto mezclo a la Organización Mundial de la Salud, yo creo que a todo el mundo le presupongo yo como muy buena fe, pero nosotros nos hemos dejado idiotizar bastante. Entonces ya no sabemos comer sin la etiqueta. A día de hoy, ¿cuánta gente sabría que un huevo no se puede comer solo tocándolo, ¿no? Manejándolo? O si la comida no te viene con la etiqueta y la fecha de caducidad, es que parece que te estás enfrentando a un mundo. Desde luego. Si no te dicen cuál es la trazabilidad, o sea, todo tienen que ser normas. O sea, no sabríamos comer solos, ya no digo que nos dejaran solos en mitad de un bosque y seamos capaces de alimentarnos solos. No quiero llegar a eso. Pero incluso uno solo en su cocina, es que te quitan las fechas de caducidad y te quitan las etiquetas y yo creo que a más de uno le temblaría las piernas. Entonces, ahí creo que estamos excesivamente tutelados, hemos dejado nuestra propia responsabilidad de alimentación, ojito, que es lo que nos metemos en el cuerpo, en papá Estado. Y con papá Estado te digo todo, ¿no? Te digo la Organización Mundial de la Salud, te digo partidos políticos que deciden posicionarse en un lado o en el otro. Y desde luego creo que hemos cedido, se utiliza mucho ahora, ¿no? Hemos cedido nuestra soberanía alimentaria. Y con quien lo cedemos más visualmente y más fuertemente, por lo que decías al principio, por la herencia, por la parte que tiene de religión, es con la carne. Desde luego. De todos los alimentos, el mayor debate está en la carne y está también dentro de las instituciones. Pero es que esa misma batalla nos la está imponiendo de algún modo la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es la primera que de algún modo está estableciendo que en el patrón de dieta mediterránea la carne roja queda muy atrás y además prioriza la carne blanca, que está muy bien, pero claro, hay mucha gente que está haciendo la interpretación de que si tenemos que comer poca carne roja es porque es malo, y ya ahí está una segunda etiqueta que puede ser demoledora. Y vuelvo otra vez a lo antiguo, ¿no? O sea, en la dieta mediterránea la carne roja era poca, efectivamente, es decir, era poca. O sea, pero claro, el dar los mensajes hoy, en el que el mensaje es un eslogan, es rápido y queda lo que queda, por eso yo digo, si no voy, o sea, probablemente nadie tenga una mala intención de ir contra la carne, pero es lo que queda y lo sé porque, claro, lo he vivido, o sea, lo he vivido como hija de carnicero. Como hija de carnicero, o sea, los carniceros hoy se tienen que defender de un mundo al que están alimentando, y yo creo que ahora ya, porque se han dado mucha cuenta y no es que no hagan activismo, pero se ha hecho mucho activismo en su contra y ellos no estaban entendiendo nada. Yo por eso defiendo tanto la figura de mi padre, pues un hombre normal, pero con toda su ética. Es decir, los carniceros, los matarifes son gente que han venido a sacrificar animales para que nosotros comamos. O sea, no estamos matando nosotros como mataban antes. También piensa que de repente han aparecido nuevos jugadores dentro de este tablero que pues gracias a las tecnologías de la información han llegado a todos los rincones. Estoy hablando de grandes problemas de salud pública como la gripe aviar, como la zoonosis que ha aparecido en el famoso jabalí africano, etcétera, 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 la peste porcina. La peste porcina. Entonces, al final, algo que a nosotros, yo recuerdo cuando éramos niños, eso no existía, ahora de repente hay como muchos problemas por todas partes, ¿no? Como muchos peligros, como muchas amenazas, que a lo mejor viene un poco derivado por la sociedad de la información, de la sobreinformación a la que estamos ahora mismo expuestos. Pero bueno, todo esto al final no deja de ser fruto de un trabajo ensayístico fantástico que se llama La hija del carnicero. ¿Qué es lo que se puede encontrar la gente? Porque ya que nos hemos puesto a rascar de la carne, al final hemos destripado casi tu libro entero sin hacer una mención directa, pero ¿qué es lo que va a encontrar el lector en La hija del carnicero? ¿Dónde está esa parte de María José Fuente Álamo en este libro?
Pues en La hija del carnicero, editado por Círculo de Tiza, me van a encontrar a mí, que era una niña... Que no es poco, que yo era una niña... Yo creo que yo hubiera sido la perfecta vegetariana, porque yo crecí en una... verdad. Sí, yo crecí en una carnicería dentro de una casa y lo que más quería era no estar allí. Yo vivía ahí cuando era una larva. Esto me parecía mucho más grande. Cuando me preguntaban qué quieres ser de mayor, yo no decía lo que quería ser, yo decía lo que no quería ser. Y yo decía, yo no quiero ser carnicera. Y de hecho, en mi casa me decían, tú estudia y así no tendrás que heredar la carnicería. Pero estaba allí y vi todo aquello y vi lo que pasó. Y entonces yo quería huir y qué fuerte que al final he terminado escribiendo este libro por una pura necesidad de decir, de verdad, dejadme que os cuente cómo fue vivir todo esto desde dentro. Y yo cuento, pues por ejemplo, recuerdo cuando llegaron las hamburguesas, cuando llegó McDonald's a España. Finales de, creo que en el 83 más o menos se abre el primer McDonald's en Madrid. Pongamos que esto empieza a distribuirse por el resto de España y yo lo recuerdo como con mucho shock porque, claro, mi madre decía, pues si esta es la moda habrá que hacer hamburguesas aquí. Y a los niños del pueblo no les gustaban las hamburguesas de la carnicería, les gustaban las hamburguesas del McDonald's. Fíjate. Hoy creo que ahora empieza a haber otro nuevo auge, auspiciado por carnicerías muy gourmet, por restaurantes, pero hemos estado a punto de perderlo. Y esa era la sensación que yo tenía cuando mis padres cerraron la carnicería. Que yo estaba muy contenta porque no la iba a heredar, ¿no? Ya, porque mientras la carnicería estaba abierta... Y ahí estaba la puerta abierta, ¿no? Ahí estaba la opción de... yo seguía siendo, y sigo siendo a mucho orgullo, la hija del carnicero, pero mientras la carnicería estuvo abierta, cualquier día te podía tocar. Entonces, cuando cerraron, yo dije, este va a ser mi día de fiesta. Bien, ya no heredo una carnicería. Y me invadió una tristeza porque yo me di cuenta que al bajar aquella persiana cerrábamos un enlace, un nexo con los animales, con una forma de hacer las cosas de manera artesana. Mi padre era un señor que había mirado a los ojos a los animales que había sacrificado, sabía de dónde venían y lo que habían comido y luego se lo había contado a sus clientas. O sea, era un gran nexo en esa nuestra naturaleza del ser humano que come carne. Y eso hoy, ¿dónde está? ¿Dónde está eso? En algunos restaurantes y en carnicerías muy, muy exquisitas que, desde luego, no está en el plástico del lineal del supermercado. Y se ha generado una brecha social, precisamente por esto. Económica. Eso es. Sí. La hija del carnicero, antes de continuar, ¿dónde se puede comprar y qué precio? Pues mira, el libro ya está en librerías, se puede comprar también en la página web de la editorial, en Círculo de Tiza, y son 22 euros con todo lo que incluye, ¿no? Que lleva su parte de ensayo, su parte de biografía y algún cuentecito y todo. Fíjate, pues 22 euros lo podéis encontrar, como ha dicho María José, en cualquier sitio. Como siempre os digo, si lo encontráis en una librería de barrio, tenéis que apoyar al comercio local, por lo cual no dudéis en comprarlo allí. Son 22 euros, no puede haber una inversión mejor que en uno mismo, es decir, cultura, y 22 euros vale muchísimo menos que una tarde de tapeo. Así que ya sabéis, La hija del carnicero, os hacéis con ello. ¿Sabes una cosa, María José? Dime, que hoy me voy a poner fino de carne a la parrilla. ¿Cómo te quedas? Pues envidia que me das. Pues sí, porque me voy a ir a casa Müller y voy a continuar grabando, así que lo dejo aquí. Muchísimas gracias por acogerme en tu casa, Sara Montiel. Marujita Díaz despide la conexión desde el salón de tu casa. Un placer absoluto. La próxima vez el reportaje de Deco. Si te parece, ¿no? Sí, desde luego, sí. Y nombramos todas las cosas que tienes aquí alrededor, ¿no? Quedaría también para otro episodio. Muchísimas gracias. Un placer. Estás escuchando El Anticrítico Gastronómico. Bueno, pues después de esa charla tan guay que hemos tenido con María José Fuente Álamo sobre el libro fantástico que ha publicado, lo prometido es deuda. Me he venido a un restaurante de carne rica para demostrar pues de lo que hemos estado hablando hace un ratito. ¿Y dónde me he venido? Pues me he venido a Casa Müller. Una de las mejores aperturas del año pasado
un restaurante que está en una zona de Madrid que, bueno, pues que quizá algún oportunista de redes que otro diría que no es un barrio demasiado gastrocool, que es el barrio de Tetuán. Pues yo no puedo estar más en desacuerdo. Tetuán mola y tiene un montón de sitios chulos. Y para hablar de este sitio, que posiblemente escucharéis algún ruido que otro detrás, es que evidentemente está la cafetera a tope y hay gente que está entrando y saliendo en el restaurante, pero bueno, chicos, con naturalidad. He venido aquí a conocerlo, a comer aquí, y por supuesto me acompaña Ana María Ferrer para que hablemos de las cosas ricas que hay en Casa Müller. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues mira, vengo con las pilas puestas, súper cargado y con un montón de ganas de saber qué es Casa Müller. Más que de saber, que todo el mundo sepa que es Casa Müller, y les vamos a contar lo que hemos comido aquí y por qué lo vamos a recomendar. ¿Te parece? Me parece genial. Una de las cosas que a mí más me fascina es que se hayan venido aquí al barrio de Tetuán, que es, como hemos dicho, un barrio que quizá no sea tan cool, aunque, insisto, es una zona de tapeo que va a dar muchísimo que hablar. Además, nos hemos venido a la Plaza de la Remonta, que es una de las plazas, por no decir la plaza más porticada más grande de Madrid. Sí, después de la Plaza Mayor, yo creo. Qué fuerte, yo no tenía ni puñetera idea de eso. Pues yo hasta que no vine aquí y lo descubrí, tampoco. O sea, aquí esta plaza tan grande, además en verano, tiene que ser la leche. Es increíble, pero es que lo que nunca te imaginas es que al lado de Plaza Castilla, vamos, en Cuatro Caminos, exista esta plaza. Es verdad. Sí, porque al final es un barrio que tiene las calles como muy estrechitas, ¿verdad? Sí. Y es como que parece más inaccesible. Luego llegas aquí y dices, ¡pum!, se abre esta plaza gigantesca llena de bares, además. Es fabuloso. Claro, con todas las terrazas que en cuanto haga buen tiempo es una pasada, así que imagínate. Bueno, ¿y Casa Müller por qué se llama Casa Müller? Pues es un poco la historia. Vale, aquí justo al lado, una callecita que está detrás precisamente de esta plaza, es la calle Müller. Entonces estuvimos investigando, bueno, este tal Müller, ¿quién es? Bueno, Müller, los alemanes que me estén escuchando seguramente digan, no sabéis pronunciarlo, efectivamente. Yo no sé pronunciarlo. He dicho Müller pues porque me suena a Müller. Yo digo siempre Müller, pero seguramente también lo diga mal. Y si viene o nos escucha un alemán, dirá, está mal pronunciado. No es así, pero bueno, cada uno lo pronuncia como le quiere. Da la gana. Exacto. Esa es la libertad. Entonces, bueno, pues con esta callecita que está justo aquí detrás, estuvimos investigando un poco que ese tal Müller, ¿quién era? O qué había sido. Obviamente, lo primero que pensamos todos, pues es un alemán, ¿vale? Claro. Y alemán es, pero es un alemán, bueno, un español de familia ascendente alemana, que vivía aquí en España y se dedicó a la fotografía. Entonces, él sobre todo lo que hacía era fotografía costumbrista. Entonces, claro, este punto como de raíces, de volver al origen, nos gustó mucho, no solo por el nombre, que la verdad que el nombre nos parecía que tenía cierto gancho, sino por lo que representaba y lo que queríamos representar con este restaurante. Claro, es que al final suena como casa, familia, como un sitio, o sea, enraizado en algo, ¿no? Sí. Es muy chulo. Además, hay muchos restaurantes que se construyen con una idea clara. Y otros, en cambio, se construyen con pequeñas decisiones. ¿En qué punto está Casa Müller? ¿Había una idea clara de que se iba a hacer este restaurante que se ve a primera vista bastante tradicional, o ha habido confrontación de ideas? A ver, yo creo que un poco 50-50. Es decir, aquí había una idea clarísima, y es que iba a ser un restaurante especializado en brasa de carbón. O sea, las brasas y el carbón tenían que ser la esencia. Claro. Pero también quería que fuera algo que fuera español, que diera protagonismo al producto, porque al final un poco nos perdemos en las elaboraciones, hacemos cosas como muy complicadas y queremos hacer platos realmente muy difíciles cuando lo que está rico es el producto. Sí, es verdad. Entonces es una forma de volver al origen y simplificar. Un poco, sí, ¿no? exacto. Simplificar. Pues fíjate que el programa de hoy trata de la carne, y esto es un auténtico templo de la carne. De hecho, cuando entras por la puerta, ese olor que te viene ahí a brasa, a rico, a humito, a que se ha cocinado rico. ¿Tú qué crees que tiene la brasa que conecta tanto con la gente? Es decir, que realmente la brasa es algo que no pasa nunca de moda a nivel gastronómico. A todo el mundo le gusta una brasa, no hay nadie que le gusta una brasa. El que diga que ahora mismo, al que diga que no le gusta la grasa, ya puede salir de aquí. Aquí no le queremos. Aquí no le queremos. Está clarísimo. Y además, una cosa, ya no solo eso, sino
a la gente le gusta la brasa en un momento, como hemos hablado antes con María José Fuenteálamo, en un momento en el que cada vez se consume más carne a pesar de que la gente dice lo contrario, pero las cifras son las cifras. No, claro, porque al final hay como un movimiento que siempre va como anti algo, ¿vale? Entonces parece que si todos vamos en contra de la carne o la sociedad va en contra de la carne, decir que tú consumes carne, hacerlo público es como, uy, me van a criticar y me lo callo, aunque realmente, o sea, bueno, a la vista está, los restaurantes especializados en carne no dejan de crecer, pero el tema no es tomar carne por tomar carne, es decir, no buscamos una hamburguesa de fast food, no, lo que queremos es comer una carne rica y ese es el punto complicado, una carne rica, ¿dónde la puedes tomar? Pues por ejemplo en Casa Müller. En Casa Müller, pero no es tanto el producto, que sí que es el producto, es la elaboración. Al final es lo que tú decías, la brasa recuerda un poquito a hogar. Es verdad que, bueno... Un hogar de antaño, además, de antes, de cuando teníamos, tenían los abuelos chimeneas. Era lo que te iba a decir, que nosotros que somos un poquito más mayores, porque seguramente aquí nos escuchen chavales de 20 que digan, bueno, estos ya son del Cretácico. Pero tenemos una voz muy jovial y muy juvenil. Tal cual, pero estos chavales de 20 que jamás han visto una chimenea o la han visto solo en las películas. Ni eso, en Netflix, que tú ahora tienes la opción de chimenea. Y ni en Netflix, en TikTok. Tal cual. Sí. Pues todos los que hemos estado en una casa de pueblo, que hemos hecho una leña, esta parte de hogar como que tiene como un sentimiento muy... Sí, un componente muy emocional. Sí, súper emocional, y que todo lo que está hecho al carbón, sea unas brasas al carbón bien elaboradas, una barbacoa... Juega otra liga. Es otra liga. Es otra liga. Sí, sí. Desde luego. Pues bueno, ya que estamos hablando de la liga Müller, o Müller, o Miller, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, por favor, que algún filolólogo que nos esté escuchando nos diga cómo se pronuncia. Obviamente no nos lo dejes en los comentarios porque no va a ser posible. Pero bueno, vamos a destripar un poco, si te parece, la carta de Casa Müller. Tanto de barra como de aquí del salón del restaurante, porque tienen dos cartas, pero se puede compartir, ¿no? Se puede comer en barra, la parte de carta de aquí de dentro. No exactamente, a ver, al final este restaurante es un restaurante que está en una zona bastante IVA, o sea, esta plaza en Tetuán, bueno, en invierno a lo mejor la ves un poquito más apagada, pero en verano está llenísima de gente, las terrazas están llenísimas y hay mucha gente que viene a tomar el aperitivo, entonces vivimos o convive, por decirlo de alguna manera, lo que es el público de barra, como digo yo, el de toda la vida. De barra. Sí, tal cual. Lo que hace años sería el bar de servilleta en el suelo, pues ha evolucionado a este concepto un poquito más... Sí, más limpio por lo menos. Más limpio, sí. Sí. Es importante. Es importantísimo. Sí. Y vemos que en la carta conviven clásicos. La ensaladilla está muy rica. Está muy buena. Muy rica. Eso es un escándalo de bueno. Sí. Pero porque aquí todas las elaboraciones son caseras, las hacen ellos. Entonces se nota que la prioridad es el producto y aunque parezca acá que a veces no funciona, al menos es más. En gastronomía cada vez funciona mejor. Es decir, una ensaladilla con los productos exactos, una mayonesa rica, o sea, es un auténtico escándalo. Y llega un momento que es que esto lo tomamos tan poquitas veces. Bueno, claro, es que preferimos a lo mejor platos que tienen 8 millones de elaboraciones porque parece que, pues eso, lo montan en el plato, tienen un emplatado de estos súper barroco, rococó, un churrigueresco, con un montón de detalle, pero va a quedar muy bonito en la foto. Y luego que hay un tema, que estas elaboraciones tan complejas sientan mal. Pero porque no suelen estar bien ejecutadas. Y tú quieres algo que sea realmente rico con un montón de elaboraciones, tienes que ir a un sitio y pagarlo. Sí, tal cual. Y pagarlo, ¿vale? Hay mucho wannabe en todos sitios, ya sabemos por dónde vamos. Vemos que también hay un ancho de Santoña. Sí. Vemos que hay torrendos con revolconas, que aquí es donde hemos muerto de amor muchos de los amantes de los torrendos. Vemos pimientos del Padrón, vamos, que vemos un viaje por España muy curioso, sobre todo del norte. Aquí hay mucho producto del norte. Sí, yo creo que sobre todo lo que buscaban era algo rico y huir del concepto turista. Es decir, hacía falta. Gracias. A veces hace falta, sí. Desde luego. Sí, porque parece que hablamos de España y es paella y olé. Y es como, no, por favor. Aquí hay muchísima más gastronomía y producto muy rico. Y bueno, aunque sí que es verdad que se centra en el producto y que hay, como dices tú, mucho guiño al norte, también está el foie.
que es un plato que de español no tiene poquito. Cero. Y lo hacen aquí ellos. Lo hacen aquí y es un auténtico escándalo. Además lo sirven con los crepes, estos, ay, por Dios, ya se me ha ido el nombre. Pero bueno, tú me estás entendiendo. Y sí, los este que pan no, finito que está súper crujiente. Que es como, sí, o sea, unos chips, crepes, como se llame. Riquísimo, está de impresión. Pero bueno, que al final el protagonista de aquí indiscutible es la carne a la parrilla, que es lo que hace que Casa Müller se haya posicionado en el barrio de Tetuán. Y ojo, que en la escena gastronómica de Madrid estamos un poco mirándolo por el rabillo del ojo a ver qué es lo que va a pasar con Casa Müller. ¿Cómo es la carne de aquí? Pues a ver, tienen diferentes tipos de carne. Obviamente tiene que haber una carne madurada, tiene que haber distintos cortes. No tienen muchísima variedad, ¿vale? Es decir, no vas a encontrar 10 tipos diferentes de carne, pero la selección de carne que hacen es muy top. Es muy exigente aquí el cliente, ahora hablando, porque al final tú cuando pides una carne madurada de un tipo de res o de un tipo de... entiendo que eso procede un poco de la exigencia que tiene cada uno cuando viene a comer. ¿Aquí hay cliente muy, muy exigente? Pues sí que lo hay. Sí que lo hay porque sobre todo la gente sabe que viene a comer un producto que es bueno y lo espera. Entonces esa exigencia... Y lo encuentra, doy fe. Y lo encuentra. Lo encuentra, pero sobre todo lo exige. O sea, no se conforma. Es decir, la persona que viene a Casa Müller no es una persona que se ha tropezado y ha aparecido aquí. ¿Cuántos cortes de carne tenemos en carta? Pues mira, no hay muchos, como te decía, está el entrecot, ¿vale? Está el solomillo, la chuleta de lomo bajo y la carne madurada, que es un chuletón con 30 días de maduración. Ese es el que está en la barra. Exacto. Expuesto, que está diciendo cómeme. Tal cual, para que le hinques el diente. Bueno, y más allá de la carne, hay que hacerle un hueco en este podium de platazos que tiene este fantástico restaurante del barrio de Tetuán. A una alcachofa que comimos... Cierto. Muy rica, sedosa, dulce, de otro planeta. Y luego, si no lo recomiendas tú, lo recomiendo yo. El pulpo a la brasa, que eso levanta un muerto. Está muy, muy rico. De hecho, es un pulpo que le estuvimos preguntando al chef y nos comentó que ellos lo cuecen antes. Lo compran obviamente sin hacer, lo espantan, como dicen que se asusta, ¿no? Lo tienen que asustar para cocerlo. Sí. Lo cuecen y después le dan el toquecito de brasa de carbón. Y es lo que hace que esté realmente espectacular porque coge un sabor ahumado. Ahumado, sí. Que está muy, muy rico. Y es que hay que recordarlo que aquí las patatas revolconas juegan otra liga. Otra liga. Y si encima llevan torreznos, que los llevan. Que los llevan. Ya más es todavía. Increíble. Pues es verdad, porque además es un pulpo que tiene una textura muy sedosa, no está duro. Ya no es solo el sabor a carbón, sino que lo hacen bien. Y eso se agradece muchísimo. Y los postres caseros. Bueno, aquí yo tengo que hacer una mención súper especial porque cuando llegamos a los postres, quien es celíaco tiembla. ¿Por qué? Porque no puedes tomar nada. O sea, dices que pues tomo casi todo, está preparado con harinas. Es que el gluten free está en el centro de Madrid. Tal cual, pues aquí no se ha apostado por vamos a hacer unas elaboraciones súper complicadas que no tengan harina, sino por postres que se puedan tomar y que no tengan harina directamente en su elaboración. Por ejemplo, el flan de mascarpone. ¡Ay, por Dios! Está, es que acabo de comer. Pues tienes que probar un flan de mascarpone. Otro te tienes que tomar. Otro. Sí, bueno, deciros que he comido hoy aquí en Casa Müller, he comido el pulpo, he comido la carne, he comido pescado, que no lo hemos nombrado, pero el pescado a la brasa de carbón también aquí tiene su rollo, tiene su historia. Está muy rico. Muy rico. Hemos comido esa alcachofa, bueno, es que si os digo todo lo que he comido, es que casi que es mejor que vengáis aquí y lo probéis. ¿Sabes qué pasa? Que estamos al lado de Plaza Castilla, que están los juzgados y como sabes hay muchísimas empresas. Entonces al final, por proximidad, la gente que quiere comer bien, mucho ejecutivo viene a comer aquí. Y after work. Muchísimo. After work también, pero no tanto. Vienen más a comer bien. A comer bien. O sea, ellos vienen a comer bien a mediodía, tienen una comida, buscan un lugar tranquilo y Casa Müller les encanta. O sea, es como un lugar que entre ellos se posiciona como referencia. No es muy bullicioso, está cerca. Se come rico. O sea, bullicioso no es porque estamos grabando ahora mismo y quitando los sonidos de la puerta y de la cafetera, yo creo que no estamos teniendo mucho bullicio que digamos. ¿En los fines de semana cómo se comporta esto? Pues funciona muchísimo por el momento de aperitivo, tapa, cerveceo. Esto aquí es una locura. Sí, ¿no? Esa se llena, la terraza se llena, da igual que sea invierno o verano, la terraza. ¿Es cubierta la terraza? Como habría hace tan poquito. Todavía no. Todavía no, pero lo será. Vale.
Tomamos nota. Pero la terraza, en el momento que ella ya haga bueno, Max está de locos. De hecho, estos días de invierno que hay solecito, se está muy a gustito. Luego está toda la zona de barra y ya algo más formal es la zona de restaurante. Pero realmente hay muchísima gente que viene aquí que descubre Casa Mulleres por la tapa, el concepto tapa. El concepto tapa. Ven que está rico y vuelven porque quieren conocer más y quieren probar la carta y disfrutar de una comida tranquila. O sea que es una acogida que está, como quien dice, en progresión. Partimos de la tapa y acabamos con el chuletón. Tal cual. Aquí no puedes venir, no puedes decir eso de una cerveza y nos vamos. Bueno, eso no lo decimos nunca. También te digo. No lo digas porque ya está comprobado que eso sale mal. Desde luego. Bueno, pues Casa Muller, Plaza de la Remonta número 4, en el corazón del madrileño barrio de Tetuán. Es un templo de las carnes a la brasa, pero no solo de las carnes a la brasa. También un tapeo rico de fin de semana, que como vosotros comprenderéis, no todo va a ser sentarse en la mesa. Así que nada, lo hemos conocido, nos ha encantado, lo recomendamos. Mil gracias, Ana, por recibirnos aquí en Casa Muller. Pues aquí os esperamos. Gracias. La gente de la calle es la voz que domina, paga por el plato y decide si combina. No hace falta diploma ni estrella prestada, la verdad del sabor se mastica en cada cuchara. No cabe duda que la carne es un fiel reflejo de cómo somos y hacia dónde vamos. Mientras el discurso sobre la salud y la preservación del medio ambiente nos pide moderación, el consumo de carne, en lugar de aminorar, crece cada año. ¿Que hay que satisfacer una monstruosa demanda? Pues a masificar la oferta. Así nos va, de puto culo. Hemos aprendido cómo funciona el negocio de la carne con el nuevo libro que ha publicado nuestra amiga María José Fuenteálamo. Ha quedado claro que el consumo de carne, tanto en calidad como en cantidad, desvela una auténtica radiografía de cómo somos como sociedad. Y dentro del consumo de carne, la brasa va ganando adeptos de manera exponencial. Por eso hemos descubierto Casa Muller, donde además nos hemos puesto como el Kiko. En definitiva, que la carne no está desapareciendo, pero va a seguir en tela de juicio hasta que alguien invente otra cosa. Así que nada, otro día más y con más cosas que contar. Si os ha gustado, compartid, y si no, contadnos por qué en los comentarios y tomamos medidas con el que ha tenido la idea de hacer una cosa como esta. Hasta la próxima. Si la cocina no es mentira, son las redes las que mienten.